Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rebeca, soy asesora nutricional de la empresa Dos Pinos y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la calidad proteica de la alimentación y su impacto en la síntesis muscular. Entonces, iniciamos con el video. Bueno, esto es un tema sumamente importante. Sé que para ustedes es de mucho interés, ¿verdad? Porque estamos hablando de la síntesis muscular en general. Y la idea es saber elegir, ¿verdad? Las opciones de proteína que nos permitan, pues, en la manera, perdón, de la alimentación diaria, pues lograr que esa formación de músculo se dé de una manera adecuada. Entonces, el día de hoy vamos a tratar diferentes temas sobre la definición, tipos y funciones de las proteínas, la elección de las proteínas según sus gustos, preferencias y necesidades individuales, que eso es un tema sumamente importante. También vamos a tratar un poco el tema de las proteínas vegetales y también vamos a tratar el tema de los efectos de las proteínas en la síntesis muscular como tal, las proteínas lácteas y su efecto en la síntesis muscular. Y por último, vamos a hablar también de la importancia del consumo de proteína y de carbohidratos. Primero, vamos a empezar con el tema de qué son las proteínas. Bueno, las proteínas son macromoléculas que van a estar formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Van a estar formadas también por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y el nitrógeno. Y también en pequeñas cantidades podemos encontrar fósforo y el azufre. Además, pues el hecho de que estén conformadas por aminoácidos, pues va a estar conformada también por péptidos, que son la unión de dos o más aminoácidos, y seguido de esto, pues las cadenas, ¿verdad? De diferentes péptidos que van a dar al lugar la formación de las proteínas. Entonces aquí podemos ver con las imágenes qué son los aminoácidos, ¿verdad? Van a estar, sus colores van a ser porque cada aminoácido tiene una composición diferente, ¿verdad? Un nombre diferente. La parte de los péptidos, que van a ser ya las cadenas, ¿verdad? De los diferentes aminoácidos, y ya esa formación de diferentes cadenas, pues va a permitir esa formación, ¿verdad? Ya de proteínas, que su estructura va a depender de la funcionalidad que tengan, y van a recibir diferentes nombres. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Y qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos, tenemos dos grupos de aminoácidos. Tenemos los aminoácidos no esenciales, que son los que son producidos por el organismo. Quiere decir que no necesitamos fuentes externas para producirlos, pero no significa que no son importantes, sino pues en cantidades suficientes y mientras a nivel metabólico se puedan producir, pues vamos a obtener los beneficios. Pero tenemos los aminoácidos no esenciales, que estos van a ser los que se obtienen por medio de la alimentación. Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, buscar opciones de proteína que sean de alta calidad para lograr obtener esa cantidad de aminoácidos esenciales que necesitamos. Entonces, si ven, ¿verdad?, la cantidad de aminoácidos es sumamente extensa, ¿verdad? Lo que ocupamos es que al final de cuentas el organismo tenga los 20 aminoácidos, tanto los esenciales como los no esenciales, para que se dé una adecuada producción de proteína. Entonces, los que sí les voy a mencionar son estos aminoácidos esenciales porque es importante buscar opciones de alimentos que sean altos en estos aminoácidos para lograr esa formación. Por ejemplo, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, treonina, triptófano y valina son pues sumamente necesarios, ¿verdad? Y ocupamos alimentos ricos en estos aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones de la proteína? Bueno, ¿por qué son tan importantes? Las necesitamos para el crecimiento, la reparación de tejidos, para órganos y células. Un ejemplo de estas es el colágeno, por ejemplo, que pues el colágeno nos permite, ¿verdad?, esa regeneración de diferentes tejidos y así pues lograr, ¿verdad?, esa regeneración en total y evitar que hayan tantas pues alteraciones a nivel muscular y demás. La contracción muscular también requiere de altas cantidades de proteína. El sistema inmunológico también, ¿verdad? El sistema inmunológico tiene muchísimas proteínas que también están involucradas en aumentar esa formación de defensas. El transporte de sustancias en sangre, por ejemplo, la hemoglobina, y también que nos va a aportar, dependiendo de mis necesidades y dependiendo de la ingesta que yo tenga, nos puede aportar desde un 10 a un 35% de la proteína ingerida diariamente. Entonces, por eso es tan necesaria, ¿verdad? Y por eso es importante saber elegir cuál es la que mejor me conviene. Entonces, ¿cómo voy a elegir yo las opciones proteicas? Bueno, eso es algo sumamente importante y va a depender de una persona y de otra. Es decir, tengo que fijarme en mi composición corporal, tengo que fijarme en mis necesidades individuales,
Esto involucra mucho la actividad cotidiana. Si yo soy una persona no solo físicamente activa, sino que por mi trabajo, por mis estudios, yo paso mucho, camino mucho, me manejo, me traslado mucho por bus, por ejemplo, en el bus, perdón, o caminando. También la parte de, si yo juego en alguna posición, ¿verdad?, de campo, pues también la cantidad de proteína que necesito va a ser diferente a otro compañero mío de equipo. La parte de la calidad proteica es sumamente importante también, ¿verdad? Tenemos que saber elegir, como les mencionaba a un principio, qué proteína realmente es la que me va a funcionar para lo que yo quiero. Si yo lo que quiero es síntesis muscular, o sea, que se me produzca mayor cantidad de músculo, pues voy a necesitar que sean proteínas de alta calidad. También los gustos y preferencias, eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas proteínas en el mercado, ¿verdad?, que puedo encontrar. Puedo ver que tiene todas las propiedades que necesito, pero si el sabor no me gusta, muy probablemente en algún momento yo vaya a dejar de consumirla, ¿verdad? Porque lo consumo por obligación, no lo disfruto, y eso al final, ¿verdad?, a la larga, pues va a generar que ya no lo quiera, ¿verdad?, lo rechazo, y al final desperdicio esa cantidad de proteína que compré. También el periodo deportivo en el que se encuentra va a ser sumamente importante para ver las cantidades de proteína que necesito. Ahorita les voy a dar un ejemplo también de cómo puedo guiarme en eso. Y procurar que la alimentación sea completa y saludable. ¿Esto por qué? Porque ya se ha visto, ¿verdad?, que no solamente necesito proteína, ya ustedes tuvieron, una charla sobre carbohidratos también, ¿verdad?, que es sumamente importante, saber elegir la calidad de carbohidratos que pues voy a consumir diariamente. Y la parte de la proteína también es algo sumamente importante que se tiene que sumar a esa alimentación completa y saludable. Y esto es lo que les mencionaba de la cantidad de proteína. Entonces, aquí para que se den un ejemplo, esta es una recomendación promedio, una persona promedio que no realice una actividad física demandante, sino tal vez que haga unas 3 sesiones de actividad física a la semana, que su entrenamiento no sea tan desgastante. Y lo que va a consumir normalmente son 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Pero aquí empezamos a ver las diferencias. Por ejemplo, si es una persona deportista que está en periodo de entrenamiento y también quiere como objetivo aumentar la masa muscular, pues estaríamos consumiendo de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso por día. Pero si ya está en periodo de campeonato, en el torneo y demás, ya esto va a aumentar. Inclusive, si vemos, puede llegar hasta aumentar a 2.5 veces, ¿verdad?, que una persona normal. Y esto es sumamente importante de lograrlo, ¿verdad?, y ajustarnos a la temporada de entrenamiento en la que estoy, porque así voy a rendir, ¿verdad?, como necesito, y aprovechar al 100%, ¿verdad?, toda mi masa muscular y la formación de esta también. Entonces, aquí les estoy mostrando ejemplos de cuánto sería el equivalente, hablando de una persona, ¿verdad?, un hombre de 70 kilogramos, y me estoy basando en la recomendación máxima a cada uno de los grupos. Por ejemplo, 0.8 gramos por kilogramo de peso por día, una recomendación promedio, serían aproximadamente 56 gramos de proteína al día. Esto si ya es una persona que hace mucha actividad física, ¿verdad?, que ya es un jugador y demás, está en periodo de entrenamiento o de aumento de masa muscular, el máximo, digamos, de 1.6 gramos sería el equivalente a 112 gramos de proteína por día. Y si ya estamos hablando de campeonato, ya llegaría hasta sumarse 140 gramos de proteína por día. Entonces, si ven, es mucha la diferencia entre una recomendación promedio y ya el consumo en una etapa, ¿verdad?, de competición, por lo que es necesario realmente incluir esta cantidad de proteína y ojalá que sea de la mayor calidad posible. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si una proteína es de alta calidad o si debería buscar otras opciones? Bueno, algo importante, ¿verdad?, es determinar esa calidad proteica. La calidad proteica va a determinar la capacidad que tiene esa proteína que voy a consumir para satisfacer las necesidades metabólicas, tanto de los aminoácidos, ¿verdad?, hablando que necesitamos aminoácidos esenciales para lograr esa síntesis muscular, y también de nitrógeno, que el nitrógeno está muy asociado también a la regeneración de tejidos, a la parte de la formación de hormonas, la formación de todo lo que es el sistema de defensas, y si no tenemos buena cantidad de nitrógeno, pues hay muchísimas funciones en el organismo que no se van a dar de forma adecuada. También importante es ver la capacidad de digestión de esas proteínas, ¿verdad?, porque nada hago consumiendo alguna proteína que realmente mi cuerpo no lo va a absorber.
y la cantidad de aminoácidos esenciales, que esto era lo que les mencionaba de un inicio, que necesitamos que estén en buena cantidad, que estén todos los aminoácidos esenciales para lograr que se dé una síntesis muscular adecuada. Y con esto, pues vemos que los que cumplen con la mayoría de estas características es la proteína animal. No quiere decir, no sé si en el grupo hay una persona vegetariana estricta o que solo consume de vez en cuando alguna opción de proteína de origen animal, pero es importante recordar que la proteína vegetal, ¿verdad? Por su composición, no va a tener las mismas características que la proteína animal. No quiere decir que no vaya a lograrlo, pero necesito ser más disciplinado y necesito consumir pues en otras cantidades, que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo definimos qué es la proteína animal? ¿Qué podríamos decir que clasifica aquí? Bueno, tenemos las carnes rojas, como por ejemplo res, el cerdo, aquí también podríamos incluir el caballo, las carnes blancas como pollo, gallina, los lácteos, la leche, el yogur y el queso, el pescado y los mariscos también es parte importante de las proteínas animales, los huevos, cualquier tipo de huevo, gallina, codorniz, y los embutidos también cumplen con ser proteína animal, pero es importante saber elegir cuál de esos embutidos es el que me conviene, porque hay muchos embutidos que tienen ya sea algún tipo de harina, ¿verdad? Para aumentar el sabor, o que ya tengan mucha cantidad de sal o mucha cantidad de grasa. Entonces, sí aplica acá a nivel técnico, pero sí tenemos que buscar opciones que realmente me aporten más proteína que grasa o más proteína que harinas y demás. Y la proteína vegetal, ese sería el caso de cereales, por ejemplo, el arroz, la avena, el trigo, el maíz, las leguminosas como los frijoles, las lentejas y los garbanzos. En el caso de pues las nueces y semillas, por ejemplo, el maní, el marañón, las almendras, nueces, semillas de girasol y otros como la soya, la quinoa y la linaza pueden cumplir con esta característica de ser proteína vegetal. Pero que es importante si elegimos opciones de este grupo. Anteriormente se consideraba, ¿verdad?, que para obtener la cantidad de aminoácidos que necesitamos, o sea, los aminoácidos esenciales por medio de la proteína, teníamos que hacer todas las mezclas proteicas, ¿verdad?, ya específicamente. Por ejemplo, el arroz y los frijoles, cuando comíamos gallo pinto, por ejemplo, ya teníamos una proteína vegetal con la cantidad de aminoácidos como si fuera una proteína de origen animal. Pero ¿qué es lo que se ha visto en diferentes estudios? Que es necesario consumir durante el día fuentes de proteína vegetal para lograr obtener los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cómo logro, si yo soy una persona o lácteo vegetariana, cómo logro obtener esa proteína, esa cantidad de aminoácidos por medio de una proteína vegetal? Tengo que tener una alimentación variada, no tengo que ser tan exclusivo, digamos, a la hora de consumir alimentos, ¿verdad? Sino que voy a tener que buscar, ¿verdad? Procurar que entre más colorida sea la alimentación, ¿verdad? Entre más semillas tenga, entre más leguminosas y entre más varíe esto, pues voy a lograr también que pues pueda cubrir esa necesidad de aminoácidos esenciales. Pero hay un tema en la parte de las proteínas de origen animal y son los limitantes de aprovechamiento, ¿verdad?, de estas proteínas. Por ejemplo, la capacidad gástrica se ve comprometida por el contenido de fibra y el tamaño de las porciones para alcanzar las necesidades de proteína pueden generar que yo tenga una llenura excesiva. O si no estoy acostumbrado, pues puede ser, ¿verdad? Como es muy normal en la parte de la fibra, puede ser que me genere mayor cantidad de gases, ¿verdad? Ojalá se esté entrenando y apenas estoy tratando como de incorporar ese tipo de alimentos, pues claramente a nivel de rendimiento, pues se me va a ver afectado también. Y que no voy a lograr, ¿verdad?, con estas porciones alcanzar las necesidades que necesito para cubrir esa cantidad de aminoácidos. O, por ejemplo, fibras en general, ¿verdad? Los productos vegetales son fibrosos en sí, entonces puede afectar el funcionamiento de diferentes enzimas para absorber esas proteínas. Otros componentes naturales de los vegetales, como son los fitatos, oxalatos y taninos, son componentes que al final de cuentas compiten con la digestión de las proteínas y se puede ver afectado también esa absorción. Y también lo que hemos visto, ¿verdad?, que para que una proteína sea de alta calidad tiene que tener los aminoácidos esenciales y normalmente en las proteínas vegetales puede estar faltando uno o más aminoácidos. Entonces, por eso es que necesito que esa alimentación sea variada o en algunos casos inclusive hasta suplementarse para llegar a cubrir esa cantidad que se requiere. Entonces, a la hora de incluir proteína vegetal en la alimentación, sí se puede lograr un efecto en la producción de proteína por medio de los vegetales, pero es importante recordar que tiene un menor contenido de aminoácidos esenciales de leucina
que ahora les voy a mencionar temas importantes de este aminoácido, y se necesita consumir mayor cantidad del alimento vegetal para alcanzar el objetivo. Entonces sí es importante, ¿verdad?, empezar a acostumbrarse poco a poco, consumirlo, pues irlo aumentando, ¿verdad?, conforme se va acostumbrando el organismo, para lograr que esa ingesta sea lo más propicia posible. Y bueno, ¿cómo es que uno se da cuenta que una proteína es de alta calidad? Y diferentes, ¿cómo es que se establece, verdad? Cuando se lee que esta proteína es de alta calidad o no, son diferentes clasificaciones de las proteínas basado en esa cantidad de aminoácidos y en ese aprovechamiento, pues es que se puede decir que una proteína es más alta en cuanto a calidad que otra. Por ejemplo, bueno, la capacidad de digestión de esa proteína, el valor biológico que ustedes me han estado escuchando en esta charla, valor biológico, eso quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales, la utilización neta de esa proteína, que no es solo consumirla, sino que esos componentes de la proteína realmente se van a aprovechar a nivel metabólico, y de acá, el DIAAS, que es lo que tiene, es una clasificación que ya después de la digestión, la cantidad de algún aminoácido de esos esenciales, el que esté en menor cantidad, va a ser el que va a guiar si esa proteína es de alta calidad o no. Al final de cuentas, estos 4 métodos lo que me van a indicar es que la mayor cantidad de aminoácidos esenciales van a estar ahí disponibles y van a tener un máximo aprovechamiento. Entonces, diferentes estudios mencionan estos alimentos. Como pueden ver, por ejemplo, la carne roja, hay unos que no tienen alguna de esas clasificaciones. La carne roja, por ejemplo, tiene un valor biológico de 80, un aprovechamiento de un 73. La caseína, sola, porque aquí está la leche completa, tiene un 99% de digestibilidad, un valor biológico de 77. En el caso de la leche, que tiene las 4 clasificaciones, si ven, por ejemplo, es porque pues en la clasificación mínima que tuvo fue un 114, ese fue el aminoácido limitante, podríamos decir, que es bastante alto. Y si ven, en la parte de, bueno, el huevo también es otra proteína de origen animal con un alto valor, un alto número en todos estos, es excelente proteína también. Y tenemos las opciones de los vegetales que, si ven, no es que sean malos, ¿verdad? No es que no me vayan a funcionar, pero sí necesito consumir en mayor cantidad para lograr alcanzar, ¿verdad? Lo que está cercano a las proteínas de origen animal. Entonces, les voy a dejar unos segunditos aquí esto para que vean algunos otros datos. Por ejemplo, la soya en muchas ocasiones se utiliza para personas que están sustituyendo las proteínas de origen animal. Tiene un rango en comparación con opciones vegetales pues alto, pero todavía estaría pendiente, ¿verdad?, lograr alcanzar esa clasificación mayor. Por eso es que es importante, ¿verdad?, acompañarla con otras opciones vegetales. O bien, si lo que quiero es una alimentación variada, no tengo problema en consumir proteínas de origen animal, pues que sea, ¿verdad?, acompañado de otras opciones como esta de aquí arriba. Y bueno, parte también sobre lo que hemos estado conversando es saber elegir proteínas que me aporten, ¿verdad?, todas esas características que estoy buscando para la formación de músculo. Entonces, quería mencionarles pues, temas importantes de la proteína de la leche. La leche está conformada por 2 tipos de proteína. Tenemos la caseína, que conforma el 80% de la proteína láctea, tiene una digestión y una absorción más lenta, ¿verdad?, en comparación al suero de la leche, y tiene un contenido moderado de leucina. En cambio, el suero de la leche me va a aportar a conformar, perdón, el 20% de las proteínas lácteas. Su absorción y su digestión va a ser más rápida en comparación a la caseína, y esta va a tener un alto contenido de leucina. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, la leucina, para repasar, es un aminoácido, se clasifica como de cadena ramificada. Esos aminoácidos de cadena ramificada son los que han estado más respaldados a nivel de estudios para la formación de músculo y para la recuperación muscular. Entonces, ¿qué se ha visto? Que el consumo de la proteína láctea completa me va a aportar una mayor cantidad de leucina, porque estaría sumando tanto de la de leucina del suero de la leche como de la caseína. Entonces, pues sí es importante, ¿verdad? Si en la medida posible yo puedo consumir la proteína de leche completa, o sea, por medio de un producto lácteo, pues voy a tener mejores resultados a nivel de leucina, si eso es lo que estoy buscando. Y bueno, ¿por qué es tan importante el consumo de proteína? Eso es un proceso normal que ocurre, se llama estado catabólico, y se da cuando hay un desequilibrio entre la producción de proteína y la utilización a nivel corporal.
si ven, esto es algo que ocurre muy frecuentemente cuando se hace ejercicio, que es el catabolismo muscular. Entonces tenemos un músculo, ¿verdad? Pues sumamente alto, ¿verdad? Podríamos decir que hipertrofia, pero posterior a eso ya se empieza a perder un poco de masa muscular y eso es algo normal que ocurre en el ejercicio. Por eso es que es tan importante el consumo de proteína posterior al ejercicio, ¿verdad? Como parte de esa merienda para mejorar ese equilibrio entre la síntesis y el aprovechamiento de esa proteína a nivel muscular y evitar la pérdida de masa muscular. ¿Qué se ha visto en cuanto a proteína en general y la producción de masa muscular? Bueno, se ha visto que incluir proteína en cada tiempo de comida va a tener un mayor efecto, tanto para mantener como para proteger la masa muscular, que comer una cantidad de proteína en un solo tiempo de comida. Además, está muy de moda, me imagino que alguno de ustedes lo ha escuchado, que este tipo de suplemento, los aminoácidos de cadena ramificada, son sumamente útiles para lograr la síntesis muscular, ¿verdad? Para tener una mayor producción de músculo. Lo que ocurre es que, como yo les he mencionado en esta charla, el consumo de proteína tiene que involucrar todos los aminoácidos esenciales para lograr la síntesis muscular. Entonces, nada gano si consumo este suplemento si durante el resto del día no estoy consumiendo una alimentación variada. Por eso es que también parte de los criterios para escoger proteína es que se sume una alimentación saludable y variada y completa. Entonces, puede ser que ese suplemento pues me funcione si yo lo que quiero es consumir más cantidad de leucina, ¿verdad? O isoleucina o valina, pero si yo no estoy consumiendo el resto de las aminoácidos esenciales durante el día, nada voy a ganar. Y bueno, también parte de esto, ¿verdad? Como el tema que aquí arriba es el poder de los lácteos, sí es importante recordar que tenemos al alcance una opción proteica, bueno, que podemos encontrar de todos los precios, ¿verdad? Podemos encontrar con diferentes cantidades de proteína, ajustado a mi digestión, ¿verdad? Si yo soy intolerante a la lactosa o no, también por la grasa, dependiendo de la necesidad de grasa que yo tenga. Va a ser una proteína de fácil digestión, contiene todos los aminoácidos esenciales, y como hemos visto, ¿verdad? Como es la caseína y el suero de leche juntos, va a tener un alto contenido de leucina. Y en muchos estudios, como les había mencionado, es un aminoácido que tiene un mayor efecto en la síntesis de proteína. Y hasta ahora está muy de moda, se escuchan muchos estudios de leucina. Entonces, si tenemos un alimento que me brinda esa cantidad de leucina y me permite una recuperación muscular, pues lo debería aprovechar. Además que otros estudios han mencionado que el consumo durante y posterior al ejercicio puede disminuir el daño en el músculo y también disminuir la sensación de dolor. Otros estudios también, aquí se analizaron en diferentes disciplinas el consumo de proteína con también diferentes tipos de proteína y al final pues se observó que las proteínas lácteas altas en leucina van a alargar el tiempo para llegar a la fatiga muscular, entonces voy a tener un mayor rendimiento y las proteínas lácteas también pueden aumentar la masa y la fuerza del músculo esquelético posterior a 16 semanas de entrenamiento físico en adultos sanos. ¿Y eso por qué? Porque se empezó a incluir productos lácteos dentro de las meriendas, tal vez en personas que no consumían proteína del todo o no consumían proteína láctea, y se vio una mejora en el rendimiento y una mejora en la producción de músculo posterior a las 16 semanas que mantenían la actividad física con el consumo de lácteos. Y ya para ir finalizando, otro tema importante es la proteína y los carbohidratos. Como les mencionaba al principio, ya ustedes habían escuchado, tuvieron una charla con mi compañera sobre la ingesta de carbohidratos y la importancia, pero sí es importante que se dé esta suma, ¿verdad?, de proteína más carbohidratos de forma regular. Hay diferentes estudios que mencionan sus necesidades, ¿verdad?, su importancia y pues que es bastante frecuente, ¿verdad?, que se recomiende, pero en este estudio que se realizó fue, bueno, con 647 futbolistas junior y 277 senior, iban entre los 10 años a los 27 aproximadamente, y se observó que el consumo de proteína, carbohidratos y grasas podría influir en su rendimiento deportivo. Fueron personas de Australia, bueno, futbolistas de Australia, también de México, de Brasil, de Argentina, Reino Unido, y al final de cuentas, independientemente de su nacionalidad, se observó que consumían una cantidad suficiente de proteína, porque si ven,
pues están los rangos que yo les había mencionado en cuanto a ingesta, ¿verdad? De 1.3 gramos por kilogramo de peso por día hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso por día, pero la ingesta de carbohidratos fue menor de la recomendada en ambos grupos. Entonces, ¿qué es importante? Que se retome la inclusión de carbohidratos, analizar si realmente ustedes están consumiendo las cantidades suficientes de proteína y carbohidratos. Se ha visto que el consumo tanto de proteína y carbohidratos juntos nos ayuda en la producción de músculo y aumentar las reservas de glucógeno. El glucógeno es la mayor fuente de energía durante los partidos de fútbol. Se ha visto que inclusive durante un partido se puede agotar casi en su totalidad las reservas de glucógeno en el músculo. Por eso es que es tan importante una adecuada ingesta de carbohidratos para prevenir y reducir la fatiga muscular, sumado a la proteína para que se dé una adecuada producción de músculo. Entonces, como parte de las conclusiones, hay que recordar que el consumo de las cantidades y el tipo de proteína adecuada tiene un efecto muy positivo en el desempeño deportivo y en las diferentes funciones de nuestro cuerpo. Se necesitan los 20 aminoácidos, eso es un punto muy importante, tanto los esenciales como los no esenciales, para lograr la producción de proteína muscular. La proteína de origen animal tiene un alto valor biológico y aprovechamiento de los aminoácidos en comparación a la proteína vegetal. Para lograr consumir los aminoácidos esenciales por medio de proteínas vegetales, es necesario aumentar las porciones y la variedad de los alimentos, y también que la proteína láctea, por su facilidad de digestión, por su alto contenido de aminoácidos esenciales, por ejemplo la leucina, que la estuvimos mencionando con frecuencia, y además por tener carbohidratos, es una excelente alternativa tanto para la recuperación como la producción y el mantenimiento de la masa muscular. Entonces, bueno, de mi parte, esa fue la información que les tenía para ustedes. Recordarles, ¿verdad?, que actualmente Dos Pinos cuenta con opciones de productos especializados altos en proteína. Todos estos tienen la característica de que son deslactosados, entonces si alguna persona por temor a intolerancia a la lactosa no los consumía, que sepan que con toda tranquilidad los pueden consumir. Y pues tenemos diferentes sabores, ¿verdad?, tanto de los yogur, que pueden ir desde 19 hasta 27 gramos de proteína. Tenemos ahora las leches más proteína. Aquí está solo la de vainilla, pero mencionarles que ya tenemos una sabor choco almendras, que está bastante rica. Entonces, si a veces queremos como algo con sabor a chocolate posterior al ejercicio, pues ya tienen una opción. Y bueno, los helados, ¿verdad?, que son altos en proteína, altos en fibra, y también pues nos ayudan, ¿verdad?, a cubrir esa necesidad de lácteos de forma diaria. Y nuevamente les agradezco mucho. Entonces, si tienen alguna consulta, con mucho gusto lo podemos ver. O si tienen algún comentario también, no necesariamente pregunta, también me lo pueden hacer saber. Ok, Jorge Alberto Barbosa, podríamos tener una pequeña lista de frutas y productos proteicos para antes y después de entrenar. Bueno, siempre se ha visto, ¿verdad? Va a depender mucho de la capacidad digestiva. Siempre la parte de la fibra es un tema que hay que ir manejando poco a poco. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez un producto alto en fibra, ¿verdad?, puede ser que si hasta ahorita yo lo estoy empezando a incorporar, por ejemplo, hablando de una fruta, que es una de las dudas, puede ser que me empiece a ocasionar problemas digestivos en un inicio, ¿verdad? Entonces, tal vez empezar a probarlo en entrenamientos y no antes de periodos competitivos. Una fruta bastante útil, bastante funcional, es el banano, ¿verdad? Por su contenido de potasio, por la cantidad de carbohidrato que tiene.
si lo que queremos es consumir proteína antes del ejercicio, ojalá que sea una proteína de fácil digestión. Por ejemplo, si es de origen animal, podríamos hablar de algún producto lácteo, ¿verdad? Ajustado a mi tolerancia, ojalá que sea, digamos, si yo normalmente tolero un producto lácteo bajo en grasa, ojalá de verdad no excederme en esa cantidad de grasa que tiene, ojalá alguno descremado. En el caso también de proteínas de origen animal, de vegetal, perdón, podríamos hablar de la mantequilla de maní, una merienda bastante rica, bastante funcional, nos brinda saciedad y también nos brinda energía. Es, por ejemplo, banano, manzana con mantequilla de maní, ¿verdad? Podría ser una opción. También para antes del ejercicio, tal vez algún tipo de yogur con alguna fruta de mi elección, ya sea uvas, si me gustan las uvas, ya sea fresa. También posterior al ejercicio puede ser una leche con chocolate, puede ser la misma proteína, digamos, si yo lo que quiero es tuve un desgaste físico bastante alto, puede ser que me tome un vaso de leche, por ejemplo, y adicional a eso me como una tostada con jalea de mantequilla de maní. O la misma tostada con jalea de mantequilla de maní la puedo comer antes del ejercicio, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de las capacidades, pero sí vigilar ese aporte de fibra si no estoy acostumbrado. No sé si aclaré su duda, Jorge. Ok, por mientras, dice Sofía Hidalgo, ¿cuánta proteína es recomendada? Con mucho gusto. ¿Cuánta proteína es recomendada para una posición como la de un portero? Mira, si cuando estuvimos haciendo esta presentación, queríamos como dar un poco más a detalle por posición, ¿verdad? Para ver como que se diera una guía. Lo que pasa es que como cada persona pues va a tener características individuales, no quisimos establecer eso porque había muchos requerimientos diferentes. Por ejemplo, en un estudio mencionaban que podía llegar hasta los 2.5, pero en la mayoría de los estudios, por ejemplo, que me basé para hacer esa recomendación de 2.2, mencionaban que no máximo de 2.2 porque eso también podría generar un exceso de ingesta proteica. Entonces, lo que mencionaban varios estudios, que de hecho revisé en la parte de las investigaciones de la FIFA y demás, mencionaban que era mejor contemplarlo según el proceso, ¿verdad? En el proceso en el que estaba, en la etapa, ya fuese campeonato o ya fuese pues, periodo de entrenamiento o producción de músculo, y también que iba a depender mucho de las características de la persona en cuanto a requerimientos, estatura, peso y edad. No sé si quedó claro, Sofía. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, si tienen alguna duda en cuanto a los productos con más proteína que tenemos actualmente. Bueno, recordarles de igual forma que ya están a la venta, ¿verdad? La nueva opción, la de sabor choco almendras, está bastante rica. Los invito a que la prueben como parte de sus meriendas. Ojalá que también les guste, como les ha gustado a la mayoría. Y siempre recordarles que son alternativas. Toda esta línea más proteínas son alternativas sin azúcar añadida, opciones deslactosadas, bajas en grasa. No podemos decir que descremados porque hay opciones que tienen un poquitito de grasa, pero en comparación a las versiones regulares, pues son más bajitas y que se ajustan, ¿verdad? A diferentes tolerancias, ¿verdad? Si son intolerantes o no, los pueden consumir con toda tranquilidad. Y bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco a todos su tiempo. Espero que haya sido de provecho la información. Y cualquier consulta, ¿verdad? Saben que de parte de Ospinos estamos para servirles. Y muchas gracias, excelente presentación. Gracias a ustedes también por el tiempo y por la retroalimentación. Que estén muy bien.